con licencia, con fumbe que cuentan, dicen cheche, dicen bacheche. Va con licencia, cachanga, carire, soquinaco, va con licencia, inquisimusenga, va con licencia, mayanquere, centellandoque, nueve saya, viento malongo, luna nueva, siete saya, va con licencia en Zambiampungo, va con licencia Mulanga en Zambul, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabo Guerra Tetetetie, va con licencia en Pumbo, en Pumba, va con licencia Lucero Madrugá, va con licencia Cambe, dice va con licencia Marufinga Marihuanga, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia en Pumbe que cuenta Cheche, dicen Bacheche, dice Rivenganga. Va con licencia los propios Guatariamba, mamá Humbo, mamá Kengue. Dice, va con licencia en Cuñalemba, Naribe, Sangre Fumbe. Dice, va con licencia Toito Lungoa. Dice, va con licencia los propios Mundo Carire. Dice, va con licencia, para que cuente Cheche, dice Bacheche, dice arriba en Toto, arriba en Ganga. Tu cuentan derechito, en tu cuentan con tu maña, en tu cuentan con tu maña, en tu cuentan con tu maña, en tu cuentan derechito, tu cuentan con tu maña, tu paran derechito, en tu paran con tu maña, en tu cuentan derechito, en tu cuentan con tu maña, escuchan ya mi cuento, tu cuentas con tu maña, en cuentan derechito, en tu cuentan con tu maña, tu cuentan ganando que tu cuentas con tu maña. Los arreos en el palo mayombe, que significa mandal inquisi de enganga, espíritu de la enganga, se desarrolla con los conocimientos que puede impartir sus padrinos. De lo contrario, si sus padrinos no conocen formas primitivas de arreo, como lo pueden hacer con el enqueye en cuya cumbamba, con el cuiro de arreo, o hacerlo con entumbo, alcohol, o simplemente arrear con fula, con pólvora. Siempre hay que tener conocimiento de lo que nosotros podemos hacer. La manera que tiene que pedir un gangulero a su enganga depende de las enseñanzas que le hayan entregado en su Munanzo Congo sus padrinos. Es bueno conocer que hay diferentes formas de pedir a la enganga, muchas veces hasta poniéndonos viscos para no dar a conocer nuestro rostro al enemigo. Estas formas primitivas datan de cientos de años atrás y hoy en día no se pueden ver. Un gangulero puede pedir a su enganga de diferentes formas, al cual estamos presentando para conocimiento de aquellos ganguleros. No solo pararte alante de la enganga y pedir es lo suficiente, también hay que hacer presentaciones para poder invocar a estas deidades o a estos inquisis de enganga. Mayumbero siempre tiene la mente abierta a los conocimientos que pueden impartir los tataitas o los tatas o las yayi, de acuerdo a cómo trabaja ese Munanzo Congo. El ahijado puede aprender o no puede aprender nada porque su padrino no sabe y no puede enseñar, y esas son las razones que subsisten hoy en día. Muchos ganguleros me comentan que en su Munanzo Congo su padrino nunca lo enseña. Muchas veces cuando llega y están planeados para encontrarse, después dice que está ocupado y que no lo puede enseñar. Esto equivale a que ese gangulero no tiene los conocimientos adecuados para poder impartir o hablar de una patipemba como es esta, una patipemba de Guatariamba, de la justicia, para hacer una limpieza o para poder quitar letras de cárcel o letras hasta de muerte, según las trascendencias en las reglas congas del palo mayombe. Pero esto subsiste muchas veces porque el padrino no conoce la realidad de todos estos trabajos. Siempre hemos dado a conocer formas primitivas que datan de cientos de años. Es cierto que cuando trabajamos con lucero es porque lucero tiene una enganga y podemos trabajar con lucero
independiente o junto con la enganga. Siempre que uno pueda aprender más sobre palo mayombe, nos va a ser más beneficioso en la vida de nosotros como mayumberos. He explicado que los enquewa o los monos juegan una parte también importante en su munanzo congo, en su enganga. Deben tener una quillumba de un enquewa, de un mono, porque con él podemos hacer buenos trabajos o malos trabajos dependiendo de las necesidades que tenga el mayumbero, hasta poner un mazango de guerra en contra del enemigo dentro de la boca o la quillumba del enquewa del mono. Por lo tanto, el enquewa o el mono nos va a avisar de arreo o espíritu y va a espantar a los espíritus que muchas veces arrean y que esas engangas no tienen la cabeza del enquewa, la cabeza del mono. Hoy en día, por la envidia religiosa que existe entre los propios pangueames o hermanos religiosos, se ven muchas guerras o huangas, pero lo que sucede es que estos ganguleros se están echando brujería y a ninguno de los dos le está sucediendo nada. Están haciendo ensara o trabajo y ninguno de los dos le está sucediendo nada. Quiere decir de que no lo están haciendo bien. Por lo tanto, una guerra antiguamente de ganguleros siempre salía fatal un religioso o la familia donde vivía el religioso. Hoy en día, desde que te rayan, te están haciendo un rayamiento fatal, malo, inventando signos arriba del cuerpo de la persona y haciendo atrocidades. Después le entregan un lucero que no puede ser entregado si no es un tata con su enganga y están haciendo atrocidades en la enganga y simplemente esas engangas no funcionan porque la enganga padre que le tiene que dar los espíritus a la enganga que nace no le entrega nada porque la enganga padre no tiene espíritu para dar y suceden todas estas cosas que no conocen sobre palo mayombe afrocubano y que están cometiendo errores constantemente desde el comienzo de su rayamiento. Mi padrino siempre me explicó formas de trabajo, no solo en Munanzo Congo, que tú puedes hacer todos los trabajos en Munanzo Congo, pero muchas veces debes ir a Cunalombo, al monte, a poder realizar ciertas ceremonias, ya que puedes traer espíritu, ya que puedes traer palo, ya que puedes traer tierra. Si su enganga es de Sarabanda, va a estar ayudando a mantener esas corrientes que necesita esos fundamentos de enganga para estar fortalecido a la hora de hacer cualquier ensara o trabajo en su Munanzo Congo. Realizar ensara o trabajo en Cunalombo, en el monte, es también peligroso porque habitan muchos espíritus que pudieran en un momento determinado irse con usted y traer arrastre. Por eso el gangulero, el padrino, debe enseñar al ahijado a trabajar en Cunalombo, en monte, pagando la entrada y la salida del monte al hacerle una ensara o trabajo como ir a Enfinda, el cementerio, que usted tiene que pagar las 4 esquinas de Enfinda al salir y al entrar, pidiendo permiso a las diferentes deidades que existen en el monte o en Finda, el cementerio. Esta religión se aprende en la práctica y mirando para poder después hacer una presentación de una ensara o trabajo dependiendo del trabajo que necesite el tata o la persona que viene a buscarlo. Por lo tanto, si usted no ve formas primitivas al cual estamos presentando, entonces usted va a estar aislado de los conocimientos, porque si simplemente quiere leer el libro, eso no va a ser lo suficiente. Usted debe ver formas primitivas para tener una idea de cómo se trabaja palo mayombe afrocubano. Los creyentes criollos cubanos
que son muchos los creyentes en la isla de Cuba, somos orgullosos de nuestra cultura porque tratamos siempre de llevarla como nos fue enseñado por nuestros ancestros. No hacemos cambios religiosos porque todo está escrito y por lo tanto los que conocemos sobre la religión, cuando usted está cometiendo una falta religiosa, nosotros rápidamente lo estamos captando porque usted no se está guiando por las reglas congas del palo mayombe, afrocubano o palo monte. Patipemba representa a las diferentes deidades de acuerdo a los trazos o signos o firmas, como se conoce en lo popular, que usted haga. Si usted hace una patipemba y no le pone una quillumba, no existen espíritus que van a habitar en la patipemba. Por lo tanto, usted no está mandando a nadie o simplemente usted está haciendo la patipemba, pero la falta de conocimiento ha llegado a tal que los religiosos hacen una patipemba y nunca hacen una quillumba. Yo soy el que he enseñado todas estas cosas para engrandecer esta cultura, para engrandecer a los religiosos. Estas formas aberrantes que existen de estos religiosos que desconocen totalmente las reglas congas del palo monte afrocubano o palo mayombe, ha llegado hasta el extremo que han tratado de inventar arriba de una religión que está hecha hace cientos de años. Es por eso que siguen cometiendo faltas y al final tienen que votar esos fundamentos porque nada de eso le está funcionando y ellos lo saben positivamente, pero quieren seguir en el engaño porque siguen robando a las personas y a los creyentes que tienen gran fe a esta religión y que no han tenido la oportunidad de tener un padrino que realmente los pueda enseñar o guiar por el camino correcto. Existen estos padrinos orcesados que orcesan también al ahijado y lo lleva por un camino incorrecto en las reglas congas del palo monte o palo mayombe, haciéndole creer que es tan poderoso y que es como un dios. Esto no existe en las reglas congas del palo mayombe. Usted tiene cierto poder que ejerce en base a las engangas, pero usted debe llevar correctamente estas formas primitivas y no abusar de la persona que no comparte esta religión. Patipemba identifican a las diferentes deidades, en este caso Quiburé o Mamá Umbo, o como es conocida en lo popular, Madre de Agua. Siempre hacemos representaciones y nos damos cuenta de cómo funciona Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo, cómo un gangulero puede representar a muchas deidades de una forma en base a los trazos o signos o patipemba que el gangulero puede realizar. De esa manera, nosotros conocemos más sobre Palo Mayombe y abrimos nuestra mente. Muchos religiosos desconocen formas primitivas y esto lo hace dudar porque su padrino nunca le enseñó esas formas de trabajo y para él no existen, pero existen muchas formas de trabajo que son desconocidas hasta por el propio padrino y sin embargo son existentes en estas reglas congas del palo monte o palo mayombe. La realidad es que todas estas formas de trabajo datan de cientos de años. Si cuando hacemos un trabajo con la justicia es representativa de la flecha o un triángulo, queremos saber cómo es que funciona esta patipemba, que tenemos que limpiar a la persona con hierbas aromáticas, pasando una paloma y poniendo este signo alante de la enganga para así limpiar la letra de justicia que tiene una persona. Pero muchos ganguleros desconocen todas estas formas primitivas y realmente no están haciendo un trabajo correcto. Hay muchos tipos de creyentes en la religión. Existe el que es creyente y quiere que le hagan un trabajo, pero quiere que le hagan un trabajo como él indica. Eso sucede muchas veces. No, yo quiero que usted me haga esto y esto y esto. No,
Yo tengo que hacer un trabajo de acuerdo a los problemas que usted tiene y a lo que capta mi espíritu o el espíritu del enganga que yo pueda transmitirle a usted para hacer un trabajo correctamente. Yo no puedo guiarme por lo que tú estás diciendo porque muchas veces está equivocado o erróneo. Es por eso que siempre tenemos que aprender cómo es que trabaja Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo. Siempre debemos conocer cómo es que trabaja o ensara Palo Mayombe para cuando nosotros vamos a visitar a un gangulero, solamente de ver el fundamento que tiene, la enganga, sabemos qué clase de religioso es. Muchas veces están adorando fundamentos mal hechos y esto va a traer arrastre a la persona que se haga un trabajo. Si sus cosas no están bien hechas, ¿cómo usted va a poder librar a otra persona de problemas si usted tiene problemas? La religión del Palo Mayombe se practica, se estudia y se analiza en el término de la vida de usted como religioso. Esto no es una religión que se hace por hacerse, esta es una religión que lleva sus pasos a seguir. Y si usted no conoce todas las reglas congas del Palo Monte o muchas reglas del Palo Monte afrocubano, entonces usted va a estar inventando constantemente como lo están haciendo muchísimas personas, que muchos cubanos han venido porque eran ahijados que se metían en el Munanzo Congo del Padrino a cantar, a hacer coro y miraban ciertas cosas y han construido aquí una enganga hoy en día sin saber porque su padrino nunca le enseñó y entonces han seguido transmitiendo esas malas engangas a todas estas personas y hay muchos cubanos de esa manera que han venido a inventar también en base a que ellos fueron religiosos y que tuvieron una visión en ese Munanzo Congo, pero nunca el padrino le enseñó nada. Ser un cantante no determina nada si usted no conoce lo que es hacer los trabajos o ensara que se hacen en el Palo Mayombe. Un gallo puede ser cualquiera, pero un gangulero que conoce sobre el Palo Mayombe y sus secretos no existen muchos. Cierto es que ser un gallo o un cantante en la religión del Palo Mayombe te hace tener admiradores porque usted puede cantar muy bien, pero cantar no tiene nada que ver con hacer ensaras o trabajos que son conocidas y enseñadas por el padrino de usted. Por lo tanto, estos padrinos antiguos nunca enseñaban ese tipo de trabajo de cómo se hace una enganga, de cómo son los tratados o convenios o la ceremonia que usted hace después que está construida la enganga. Y esto ha sido muchas veces, como dice, la gota que derramó el vaso, porque han venido muchos cubanos que simplemente cantaban o hacían coro o iban a las fiestas o bancala de los rayamientos, de las consagraciones, veían fragallar y eso es lo que vinieron a hacer muchos aquí, pero siguen construyendo las engangas mal hechas y esto ha sido transmitido a otras personas que no son cubanos y han traído todas esas tragedias y muchas veces estas personas que han venido de Cuba también se han ido y han dejado a la deriva a esas personas que rayaron porque buscaron un dinero y simplemente se largaron. Y claro, no podemos decir que son todos para que nadie se vaya a ofender, pero sí ha subsistido eso porque yo conozco muchos temas sobre eso. Y sí, eran religiosos y eran tatas, pero no tenían ninguna esfera ni tenían ningún rango en ese Munanzo Congo, simplemente cantaban, hacían coro, bebían y fiestaban y comían como lo hacía cualquier otro religioso. Y entonces, al venir aquí, a los Estados Unidos, a otros países de Centroamérica o México, a Venezuela, han creado
una forma de realizar formas de trabajo muy diferentes. Ahora en Venezuela están diciendo que están rayando a las personas de abacuá. Oye, esto es una falta de respeto tan grande que yo no comprendo ni que, no, yo te estoy rayando de abacuá. Pero ¿y eso qué es? Lo que hemos hablado de las patipén bajo signo, que tenemos que tener representativo una deidad como centella, o tenemos que tener representativo el signo de nuestro Munanzo Congo, o tenemos que tener representativo una quillumba o dos o tres las que represente la patipemba o signo o lo que nosotros estemos haciendo para laborar correctamente en el palo mayombe afrocubano. Si usted no conoce sobre las reglas conga del palo mayombe, no se meta a hacer cosas que no son, porque usted tarde o temprano va a tener problemas. Palo Mayombe es sumamente joven fuera de Cuba. Hemos visto la cantidad de sancocheros que existen en esta religión. Ya se han dado tanta cuenta aquellos que no conocían sobre la religión viendo estos programas que el sancocho está por donde quiera. Usted no puede tener fe en un religioso porque lo está engañando o simplemente porque está haciendo un sancocho. Por eso tenemos que aprender reglas del palo mayombe afrocubana para no caer en esos cuentos que nos pueden hacer algunos falsos religiosos o religiosos improvisados que existen mucho últimamente. Como yo, creyendo en esta religión y teniendo tanta fe y amor a estas formas primitivas, puedo caer en hacer algo que yo desconozca o hacer algo que viene a estar perjudicando no solo en mi vida, sino en la vida de mis seres queridos. Es por eso que siempre tenemos que darnos cuenta dónde es que estamos metidos. Si es un Munanzo Congo de chismoso, de guariguari, si es un Munanzo Congo de habladores, si es un Munanzo Congo que siempre están enredados en la brujería, o simplemente es un Munanzo Congo que les imparte a ustedes las enseñanzas y les da conocimiento para que usted tenga confianza en su propio padrino y en usted lo que está haciendo. Hoy en día lo que vemos es la intimidación al propio religioso. Si usted no hace esto, le va a pasarle esto. Si usted no hace lo otro, le va a suceder esto. Y te tienen constantemente en un constante desasosiego. Y usted entró a esta religión para tener buenos caminos, para tener fe, para tener confianza de sí mismo y tener confianza en su enganga, donde lo fue rayado, y tener confianza en sus padrinos. Usted se encuentra en una nebulosa que usted simplemente, el padrino lo está siempre intimidando de que le sucede y que le va a pasar, y él se aprovecha de todas esas oportunidades al cual él está haciendo. Muchos de estos religiosos improvisados me han visto que yo hago mis trazos de esa manera. Ahora ellos los tienen, esos trazos, como de adorno. Cuando uno termina de hacer una ceremonia, de hacer un trabajo, usted tiene que desbaratar todos los signos, porque eso se quedan acciones que están en el aire y usted la está recibiendo su familia. Usted no puede tener trazo constantemente su enganga porque usted está llamando a los inquisis de enganga y al ver que no hay nada, ellos se quedan vagando en su casa para arriba y para abajo hasta teniendo sexo con su propia esposa. Las patipembas que nosotros trazamos es para hacer la ensara o el trabajo que usted está realizando. Las patipembas dejan el rastro del espíritu para que el espíritu pueda regresar en caso de que esté en peligro o lo vaya a recoger otro Munanzo Congo y tenga la oportunidad de regresar por medio de las patipembas o signos al cual usted lo hizo. Esto es lo que está sucediendo, que pasamos de lo sublime a lo falso en la religión.
Ese es el problema que está sucediendo hoy en día, que los religiosos no se están guiando por las reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe, y lo que sucede es de que empiezan a mezclar cosas del Lucumí o cosas que ven hasta en las películas de terror y la empiezan a incrementar en sus formas de trabajo para seguir explotando a las personas. Cuando usted ve que una persona no escucha a religiosos que conocen sobre esta religión, imparten formas primitivas que deben seguir al pie de la letra, usted se da cuenta que ese religioso es un envidioso y que es una persona que realmente nunca va a triunfar en las reglas congas del Palo Mayombe. Por eso siempre estamos abiertos a los conocimientos que pueden impartir otros religiosos, que eso no se veía antes, como se está viendo hoy en día en estas redes sociales. En estos momentos la religión está un poco más complicada, porque usted va a consultarse a resolver cualquier problema y en vez del gangulero entregarle un macuto, un resguardo, para que usted vaya abriendo los caminos y en un futuro, si usted tiene esa letra de rayarse, poder entrar a la religión o simplemente mantenerte haciéndote tus limpiezas, teniendo tu macuto, alejado de lo que es el concreto de esta religión, lo que es el fondo de esta religión. Y entonces el gangulero te dice que te tienes que rayar y de la noche a la mañana usted se convierte en un religioso sin tener ese amor a la religión y empieza también a hacer cosas mal hechas porque ese padrino desde el comienzo ha hecho cosas mal hechas y es lo que usted ha aprendido en ese Munanzo Congo. Hoy en día, verdaderamente, es aterrador ir a consultarse porque usted no va a resolver los problemas si no se raya. Eso nunca se había visto. Para que un gangulero le dijera a una persona que tenía que rayarse, tenía que posiblemente verlo muchas veces para ver si realmente tiene esos caminos. Hoy en día no. Hoy en día tratan de rayar a la persona porque así obtienen más ahijados, obtienen más ganancias, pero realmente ese ahijado nunca va a aprender nada. Ese padrino que está obsesado, que conviene de que usted también esté obsesado en la religión y que todo lo que le sucede usted piense que es en base a la religión, eso simplemente lo está llevando a un punto de la locura religiosa. El obsesamiento es tan difícil de quitar, más malo que quitar una brujería que le han hecho. Por eso el padrino mantiene siempre al ahijado alejado de las creencias falsas para poder de que el ahijado pueda avanzar en la religión sin estar obsesado. La obsesión es una de las cosas más malas en la religión. Hay quien puede salir de la obsesión y hay otras personas que nunca salen de la obsesión. Muchas veces estos padrinos están obsesados porque el otro padrino también está obsesado y ellos mismos por cualquier cosa se están echando brujería uno a los otros porque siempre están echándole brujería a ellos como si ellos fueran la gran cosa y que ellos piensen de que todo el mundo lo está haciéndole trabajo y volviéndose loco en la religión, que es lo que está sucediendo hoy en día, que está lleno de locos, de solliros, esta religión, y no quieren aprender lo que son las formas primitivas afrocubanas para alejarse de todos estos conflictos que ha creado el mismo padrino al ahijado, porque cuando usted va a consultarse, ¿por qué usted lo tienen que rayar? O porque le están haciendo brujería para matarlo. No lo han matado hasta ahora, ¿cuándo lo van a matar? O cada vez que te hagan una brujería te van a matar. O usted no tiene ángel de la guardia que lo protege. O no, el padrino no le va a hacer una limpieza y se lo va a quitar todo, le va a dar un macuto, un resguardo. Estamos enseñando a las personas a ser buenos religiosos, no a estar en conflicto de que puedan estar
pensando de que todo lo que le hacen es en base a la brujería y en base a los trabajos que te están haciendo para matarte. Y si te peleaste con la mujer, pensaste que te echaron brujería. No, si te peleaste con la mujer, trata de ser mejor. Si eres bebedor, deja la bebida. Si eres peleón o celoso, deja eso también. Sea bueno con su esposa y dedíquele tiempo. No le dedique tiempo a sus amigos porque sus amigos no resuelven nada. Usted dedíquese a que cuando usted es religioso, a tener unos días para la religión y un día para su familia, su esposa, sus hijos, para sacarlo a pasear. No estar hablando de brujería con su esposa, que a lo mejor no es religiosa, y si es religiosa se van a estar obsesando los dos y al final van a romper el vínculo que tienen como esposo y mujer. Hoy en día, estos religiosos de hoy en día tienen mucha maldad para la mentira. Están llenos de falsedad, están llenos de engaño, son unos facendas y esto es lo que está pasando. Claro que muchas veces estos religiosos que me escuchan no les va a gustar de que yo exprese tantas cosas verdaderas que conciernen a ellos mismos. Uno, sobre todas las cosas, debe cumplir con estas reglas a seguir y mantener un orden religioso. Eso te hace ser un buen religioso, un buen cangulero que va a ayudar a las personas cuando lo necesitan. Si usted es un religioso que simplemente está en la religión por estar, usted no va a adquirir conocimientos verdaderos ni va a adquirir conocimientos para poder ayudar a las personas, porque usted está en esta religión simplemente para un negocio. La realidad hay que verla tal como es. No podemos engañarnos con mentiras y con falsos testimonios que expresan otros religiosos que realmente son religiosos pero no conocen cómo es Palo Mayombe afrocubano. No queremos decir que son todos los religiosos, pero existen muchas mentiras, que estamos rodeados de esos cuentos, de esa fantasía, de esa irrealidad que te presenta un padrino cuando no sabe realmente cómo es Palo Mayombe afrocubano. Podemos decir que esta religión ha traído, como hemos dicho anteriormente, muchos solliros, muchos locos. Creen que cuando son religiosos son intocables. Creen que cuando son religiosos son como dioses. Empiezan a hablar blasfemia, empiezan a decir que ellos hacen y deshacen y a meterle miedo, intimidar a sus familiares, a sus hermanos, hasta a sus padres. Algunos dicen de que ellos son y hacen la brujería y deshacen y te matan y te hacen esto y te hacen lo otro. Y todo es un cuento porque ellos mismos están obsesados en esas ideas erróneas que pueden tener todos estos religiosos que de la noche a la mañana son religiosos improvisados y que no llegan nunca, como dicen, a la peseta porque solo llegan al real. Lo que hace un gangulero cuando es engueyo, cuando es tata, es respetar donde se rayó en su Munanzo Congo, respetar a su padrino y a su madrina y respetar sobre todo a los hermanos religiosos. Debe tener un concepto de la hombría correcto y no estar fuera del nivel de las costumbres o enseñanzas que se dan en ese Munanzo Congo. Por lo tanto, si usted es un religioso que llega borracho a su Munanzo Congo o llega que fumaste cannabis y llegas ahí en una forma incorrecta, usted no debe pertenecer a ningún Munanzo Congo. Usted debe estar en la vida haciendo lo que le da la gana y no respetando las leyes que importan o que dicen o que se hacen en las reglas congas del Palo Mayombe. Es por eso que existen munanzos que son de delincuentes, munanzos que cuando usted va a rayar a su familia,
a su esposa, a sus hijas, a sus hijos, están mirando lo que no deben y están hasta sacándole los ojos a la ahijada que la rayaron porque vieron que la ahijada se podía ver bien y no están respetando la hermandad de panguiame o de hermanos religiosos. Y muchos de estos munanzos, en vez de usted ayudarlo, simplemente el padrino delincuente quiere quedarse con la esposa del ahijado que vino a traerla, a rayarla para abrir sus caminos. En definitiva cuenta, si esa persona tiene negocio, pierde los negocios, lo pierde todo, pierde su familia, porque él tiene confianza en el padrino, él le cuenta todas las cosas al padrino, hasta los problemas sexuales que él tiene, y el padrino se aprovecha de todas esas cosas, porque no es un verdadero padrino, porque los verdaderos padrinos amparan a sus ahijados y los cuida y no tratan nunca de afectar ni en su vida cotidiana ni en su vida como religioso. Por eso un buen gangulero no aparece en todos los lugares. Un buen gangulero es una persona honesta, es una persona que habla siempre la verdad, sin tapujos y no cesa a sus ahijados, porque esto trae consecuencias graves en la religión y es un paso a la locura religiosa. Lo más importante para mí en mi vida es mi religión. Por eso estoy en un país libre, Estados Unidos, para poder expresar formas primitivas y culturas que datan de cientos de años. Cuando nosotros miramos estos videos, usted se está remontando a cientos de años atrás. Es por eso que esta página es tan famosa y que la conocen tantas personas, porque aquí solamente hablamos lo que es verdad. Aquí no estamos hablando cuentos, ni estamos haciendo cuentos de fantasía, porque los cuentos de fantasía nunca llegarán a ser verdades. Cuando nosotros trabajamos esta religión, lo hacemos con respeto, lo hacemos con amor hacia los creyentes y también expresamos las formas incómodas al cual algunos religiosos están trabajando. Por eso que estas manifestaciones son aclaradas desde un punto de vista que usted puede atender y mirarlo para no verse confundido entre las tantas falsedades que existen en el palo mayombe afrocubano. Yo como religioso siempre he admirado a las personas creyentes, porque yo también he sido un creyente y he también aprendido como lo están haciendo ustedes hoy en día. Eso no quiere decir de que ustedes no puedan aprender estas formas primitivas al cual estamos trabajando. Siempre nos damos cuenta de cómo funciona Palo Mayombe y cuando vemos otros videos, vemos la mentira, vemos el engaño fácilmente porque nosotros estamos viendo toda la verdad que existen y los fundamentos de enganga y los candangos y todas las cosas que podemos ver y también enseñamos a los ganguleros que podemos confiar en ellos como buenos padrinos. Es por eso que hacemos siempre un paréntesis a las formas primitivas que nosotros expresamos con amor, con sinceridad y con respeto. Es por eso que no aceptamos muchos comentarios de personas que están incumpliendo estas reglas congas, que se hacen pasar por buenos religiosos, pero simplemente están engañando a todas estas formas de trabajo que tiene un gangulero. Palo Mayombe es hasta un mundo desconocido a los propios religiosos. Palo Mayombe tiene muchas formas de trabajo y cada munanzo congo puede trabajar diferente. Pero las patipembas de las deidades son iguales para todos los religiosos.
Cuando usted presenta una ensala o trabajo delante de su enganga, es aceptado porque es un trabajo del palo mayombe. A pesar de que usted no lo conozca, a pesar de que usted no lo sepa, sí existen los espíritus que conocen sobre estos trabajos y son aceptados en su enganga y son aceptados en cualquier enganga que usted lo haga. Por eso, todos estos trabajos que nosotros presentamos aquí solo son para los tatas y las yayis. No, los engueyos no pueden hacer estos tipos de trabajo a pesar de que pueden aprender para cuando se hagan tatas puedan trabajar estas formas primitivas como lo estamos haciendo hoy en día nosotros. ¿Cuándo se ha visto que a una persona que es engueyo, que lo rayan del primer rayamiento, le entregan un collar de bandera? ¿Cuándo se ha visto eso? Si los collares de bandera solo son para los tatas y las yayis. Y muchas veces hay ganguleros que no le entregan collar de bandera a la yayi, simplemente a los tatas. ¿Cómo es posible de que usted lo rayen ahora, le entreguen un collar de bandera o le entreguen un collar de huanga, como se conoce, y también le den un lucero o le den una matari para qué? Lo que se da cuando te rayan es una empemba, una vela, para cuando usted necesite la pueda prender y pedir. ¿Cuándo se ha visto que han dado una matari? No, me dieron mi matari. ¿Qué matari de qué? Eso es un engaño, eso es un cuento, es una mentira todo lo que está sucediendo. Han creado y han inventado tantos cuentos que ya ni ellos mismos saben cuál es la verdad. Y eso yo lo estoy viendo constantemente. Por eso es que tenemos que aprender. Si no nos van a estar engañando, nos van a rayar, nos dan un lucero y nos dan un collar de bandera, collar de huanga. Pero ¿y esto qué cosa es, Dios mío? Porque le tienen que entregar a una persona que lo rayan de engueyo del primer rayamiento es simplemente una empemba, una vela. Y también en una semana o dos te entregan una cartilla en candiá con el dialecto congo, con el nombre tuyo, con el nombre del padrino, con el nombre del Munanzo Congo, para poder identificarte con otros religiosos. No te entregan un lucero porque un lucero va con la enganga y solo lo pueden tener los tatas. Un engueyo no puede tener un collar de huanga de guerra porque solo lo tienen los tatas. Entonces, todo esto que está sucediendo es un cuento engañando a las personas de esa manera. Por eso tenemos que aclarar todos estos puntos, porque si no nos vamos a ver sumidos en la mentira y mermando esta religión constantemente, porque hay personas que son improvisados que están haciendo todo este tipo de cosas. Estos nuevos religiosos de hoy en día se agarran de cualquier cosa. La realidad es que cuando están haciendo últimamente las velas la pasan por agua para enfriarla y se mete el agua dentro de la vela. Y la vela cuando se prende se vuelve a apagar y se vuelve a prender y se vuelve a apagar. Y usted la vuelve a tratar de prender pero se apaga porque le entró agua a esa vela. O la vela simplemente está quemando de un solo lado y entonces estos religiosos te dicen que lo está haciendo el muerto y que el muerto está apagando la vela y que el muerto se la está comiendo de lado la vela porque usted tiene un trabajo que lo quieren matar. Y entonces le mete esa intimidación o cuando la vela empieza a sonar porque tiene agua y entonces no piensan de que es una vela que está mal hecha, sino le indican a la persona de que es el espíritu que se lo quiere uriar, que se lo quiere comer por la brujería que le están haciendo y entonces intimidan a la persona de esa manera también. Existen muchas trampas
que hoy en día se están viendo que no se veían antes. Antiguamente los ganguleros hacían las empembas, las velas, la hacían de cebo de carnero o la hacían la cera de cera de abeja. Los religiosos en Tambatilanga tenían esa educación religiosa de que no compraban una empemba, sino hacían ellos mismos sus velas, como hemos dicho, de cebo o de cera de abeja, o hacían una lámpara de aceite para que no existiera ninguna otra acción al trabajo que ellos estaban haciendo. Si necesitaban un muñeco, lo hacían con quimbanza, con hierba pata de gallina, o lo hacían con hojas de maíz en cangre y mazango, o lo hacían de la tela de la persona al cual usó y sudó. Nunca compraban un muñeco en ningún establecimiento como ahora lo venden en las botánicas donde venden artículos religiosos. Eso no existía. Siempre el religioso hizo sus muñecos para que no recibiera otra acción de otras personas a su enganga. Es como darle, para ponerle un ejemplo, cuando usted le da nada más solamente a su perro, usted lo alimenta y usted nada más lo trata con usted y no con otra persona, para cuando venga otra persona no lo pueda ni tocar, ni va a comer la comida que otra persona le da. Y esto sucede lo mismo. Ellos mantenían a los inquisis de enganga nada más, solamente para ellos poder trabajar con ellos y que nadie ajeno a la enganga pudiera trabajar con esa enganga. Pero hoy en día usted tiene una enganga, la están dando su esposa, que también es religiosa, pero que no tiene que meter las manos ahí porque las afloja, o tiene a su hijo que ha visto cómo usted trabaja y quiere meter también las manitos en la enganga. Eso no se permitía antes, ni se va a permitir ahora, ni yo lo permito tampoco. Pero todo esto está sucediendo y tenemos que tomar carta abierta sobre los problemas que están subsistiendo en la religión para nosotros evitar este tipo de problemas. Ahora yo soy gangulero y mi señora es gangulera también, pero ella no tiene que andar en la enganga mía. En primera porque ella tiene raja y en segunda porque me la va a aflojar y ella debe tener su fundamento y no andar con el fundamento mío. Porque hay yayis de esas que hasta se desnudan delante de la enganga para robar la fuerza que tiene esa enganga y que la obedezca a ella y no al gangulero, al dueño de la enganga. Todo esto subsiste en la religión. Cuando son religiosos las dos personas hay que tener mucho cuidado porque hay, como dicen, una línea que usted no puede pasar. ¿Cómo yo voy a permitir que en mi enganga meta las manos a otras personas? No importa si es mi esposa o no es mi esposa. Cuando yo hablaba con la enganga donde me rayaron, yo nunca pude tocar nada de la enganga porque mi padrino nunca lo permitió. La enganga son personales y sí, algunos ahijados pueden echarle humo, pero para eso está encargado el guarganquizo, el mayordomo. Por lo tanto, siempre el mayordomo o el guarganquizo, que es la mano derecha del tata, mantiene aislado fuera de la enganga. Ahijado o no ahijado, porque no quieren que haya acciones de otras personas arriba de esos fundamentos de enganga. Entonces, hoy en día, el tata tiene una enganga y la anda también la mujer. ¿Cuándo se ha visto eso? La mujer tiene que tener sus fundamentos de mamachola, de quiburé, de madre agua, un lucero, pero no puede tampoco tener una enganga de zarabanda si tiene menstruación, o un 7 rayos si tiene menstruación. Tiene que esperar que no tenga menstruación para tener esos fundamentos de enganga, ni puede estar andando con la enganga mía cada vez que ella le dé la gana, o pedirlo, hacer trabajo. Eso no es permitido. No importa que sea ella o no,
a la vista de los espíritus débiles porque tiene raja. Tenemos que estar claros de todas estas cosas. O nos vamos a convertir en unos chapaleros, de que la enganga tuya te la toca cualquiera y viene tu hijo y también la toca. Ya, santón, ¿de qué es eso? Ah, mi hijo es brujero, sí, bueno, cuando sea grande que sea brujero y que tenga su fundamento. El mío no me lo puede tocar nadie, porque son acciones que recibe la enganga. La enganga siempre está trabajando en movimiento circular, a la izquierda para protegerte tu corazón y a la derecha para recoger las cosas malas. Si hay otras personas que meten las manos en su enganga, entonces, ¿cuál es el relajo que existe? Ahí puede venir cualquiera y coger lo que le da la gana y tocar lo que le da la gana. Ahí nadie puede tocar nada. Eso es un fundamento en ganga que es para las personas que son los dueños. Solamente eso. Así que aprendan esto también. Un ensalamaleco para todos los tataitas allá y en aquellos que se ambiampungo cutar en todos los días me da hue, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con golango nunca tesia. Y si tesia, mundo cuao.